La sala estaba llena de un silencio incómodo, de esos que no necesitan explicación porque lo dicen todo sin palabras. Las luces del gran salón del hotel brillaban con una elegancia casi insultante, reflejándose en las copas de cristal y en los trajes perfectamente planchados de los invitados. Era una noche de gala, una de esas en las que el poder, el dinero y los secretos se mezclan bajo una sonrisa falsa. Él estaba de pie frente al escenario, con una lista en la mano. La lista de invitados. La lista de los importantes. La lista donde cada nombre era una declaración de poder o de exclusión. Su mirada descendía con frialdad, como si cada nombre fuera una pieza que debía encajar en un juego cuidadosamente calculado. Sonrió con satisfacción cuando terminó de revisarla. Todo estaba bajo control. Todo, absolutamente todo, seguía su plan. O al menos eso creía. Porque no la había incluido. No era un error. Era una decisión. Había aprendido a borrar a las personas de su vida con la misma facilidad con la que borraba nombres de una hoja. Y ella era un capítulo que él había decidido cerrar. Un pasado incómodo. Una historia que no encajaba en la imagen impecable que ahora proyectaba al mundo. Respiró hondo y levantó la vista hacia los invitados, dispuesto a comenzar su discurso. El murmullo del salón bajó lentamente hasta convertirse en un silencio expectante. Los flashes de las cámaras estaban listos. Los periodistas sostenían sus micrófonos como si fueran armas. Todo estaba preparado. Hasta que las puertas se abrieron. Al principio nadie reaccionó. Era normal que alguien llegara tarde a una gala así. Pero algo en la manera en que esas puertas se abrieron hizo que el aire cambiara. No fue brusco, no fue ruidoso, fue elegante. Casi ceremonial. Y entonces la vio. El tiempo no se detuvo de forma dramática como en las películas. No hubo música ni efectos exagerados. Fue peor. Fue real. Ella entró caminando con una serenidad que desarmaba cualquier intento de indiferencia. Vestía de manera impecable, pero no era el vestido lo que llamaba la atención. Era su presencia. Esa forma de caminar como si el lugar ya le perteneciera antes de haber cruzado la puerta. Detrás de ella, el personal del evento se apartaba ligeramente, como si sin saberlo reconocieran algo que no podían explicar. Él frunció el ceño. Su nombre ya no estaba en la lista. No debería estar ahí. Sin embargo, algo comenzó a suceder que lo descolocó por completo. Uno a uno, los invitados empezaron a ponerse de pie. Primero fue una mujer en la primera fila. Luego un empresario mayor. Después dos jóvenes ejecutivos. Y en cuestión de segundos, el salón entero comenzó a levantarse. Sillas arrastrándose suavemente. Copas bajándose. Miradas girando. Todos estaban de pie. Como si ella no fuera una invitada más. Como si fuera la anfitriona. El corazón de él dio un golpe seco en el pecho. No entendía. Su mente, acostumbrada a controlar cada variable, cada reacción, cada detalle, simplemente no encontraba lógica en lo que veía. Ella avanzaba lentamente por el pasillo central. Cada paso parecía medido, calculado, inevitable. Y entonces ocurrió lo peor. Los aplausos comenzaron. Primero tímidos. Luego firmes. Luego un estruendo que llenó cada rincón del salón. Él sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Porque no eran aplausos de cortesía. Eran aplausos de reconocimiento. De respeto. De poder. Ella subió los escalones del escenario sin mirarlo directamente. Y eso fue lo que más lo golpeó. No era odio. No era rabia. Era algo mucho peor. Indiferencia. Como si él ya no representara nada. Como si hubiera dejado de existir en su mundo. Se detuvo en el centro del escenario. El mismo lugar donde él estaba segundos antes. El micrófono estaba entre ellos, como una frontera invisible. Por primera vez desde que la vio entrar, ella lo miró. Y en esa mirada no había sorpresa. Había expectativa. Como si él fuera el único que no entendía lo que estaba ocurriendo. El silencio regresó, más pesado que antes. Un silencio que presionaba los oídos,
que obligaba a respirar despacio. Él intentó hablar, pero no salió nada. Su garganta estaba seca. Su mente buscaba una explicación lógica, una salida, un control que ya no existía. Ella finalmente tomó el micrófono. Su voz no fue alta. No lo necesitaba. Bastó una sola frase para romper por completo la realidad que él había construido. Buenas noches, y gracias por devolverme lo que creías que podías quitarme. Un murmullo recorrió la sala. Él dio un paso atrás sin darse cuenta. Porque en ese instante entendió que la lista que había manipulado, los nombres que había eliminado, las decisiones que había tomado con tanta arrogancia, no eran lo que él creía. No eran exclusiones. Eran piezas de un tablero que él nunca había controlado. Ella giró ligeramente la cabeza hacia la audiencia, mientras el ambiente se mantenía suspendido, como si nadie se atreviera a romper ese momento. Y entonces, sin levantar la voz, añadió algo que hizo que varios invitados bajaran la mirada. Algo que hizo que otros sonrieran con una mezcla de admiración y tensión. Y algo que dejó a él completamente inmóvil, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que no estaba en el centro del poder, sino en el centro de algo mucho más grande, que apenas comenzaba a revelarse. El murmullo del salón no desapareció, pero cambió de forma, como si ahora tuviera dirección, como si cada susurro estuviera coordinado por una voluntad invisible. Él seguía inmóvil, con la sensación de que el aire se había vuelto más denso alrededor de su cuerpo, como si cada respiración requiriera un esfuerzo consciente. La miraba a ella, intentando encontrar en su rostro alguna pista, algún indicio del motivo por el cual toda su estructura de control acababa de desmoronarse en cuestión de segundos. Ella no lo miraba a él directamente ahora. Sus ojos recorrían la sala con una calma casi quirúrgica, observando cada reacción, cada gesto, cada microexpresión de los presentes. Era como si no estuviera allí para ser reconocida, sino para evaluar. Para medir. Para confirmar algo que solo ella entendía por completo. Durante años, dijo finalmente, con una voz que no necesitaba amplificación para dominar el espacio, se ha creído que el poder pertenece a quien controla los nombres en una lista. Algunos invitados intercambiaron miradas incómodas. Otros simplemente bajaron la vista, como si esa frase les hubiera tocado algo personal. Él sintió un golpe seco en el estómago. Esa frase no era casual. Era demasiado precisa. Ella dio un paso hacia adelante, y el micrófono captó el leve sonido de su tacón sobre el escenario con una nitidez casi inquietante. Se ha creído que excluir es una forma de desaparecer a alguien, continuó. Borrar un nombre, cerrar una puerta, negar una invitación, como si la ausencia administrativa pudiera borrar la existencia. Hubo un silencio breve. Uno de esos silencios en los que el público no sabe si debe aplaudir, respirar o huir. Él tragó saliva. Su mente comenzó a repasar todo lo que había hecho, todas las decisiones, todos los nombres tachados. Pero no encontraba aún la conexión. No entendía cómo ella había convertido su propio acto de control en un escenario en su contra. Entonces ella giró lentamente la mirada hacia él. Y esta vez sí lo miró directamente. El impacto fue inmediato. No era una mirada de confrontación. Era una mirada de confirmación. Como si finalmente hubiera llegado al punto exacto del guión. Tú, dijo ella, sin elevar la voz, creíste que yo era una de esas personas. Un murmullo recorrió la sala de nuevo. Él dio un paso hacia atrás sin quererlo, casi instintivo. Sintió como varias miradas se volvían hacia él. Creíste que al eliminar mi nombre de tu lista, me eliminabas del juego, continuó ella. Pero nunca entendiste quién escribía realmente las reglas. El silencio se volvió absoluto. Incluso el sonido de las cámaras parecía haber desaparecido. Él abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía discurso preparado. No tenía respuesta. No tenía control del relato. Ella hizo una pausa breve, lo suficiente para que cada persona en la sala procesara lo que estaba escuchando, aunque no lo comprendieran del todo. Hoy no he venido a reclamar un lugar, dijo finalmente. He venido a recordarte que los lugares no se eliminan. Se revelan. Un leve movimiento en la sala atrajo su atención. Dos hombres que él reconocía como socios estratégicos se miraron entre sí con expresión seria, casi preocupada.
Otro invitado revisaba discretamente su teléfono. Algo estaba ocurriendo fuera de ese salón. Algo que no le estaban diciendo. Él lo notó. Y ese detalle fue peor que cualquier acusación directa. Porque significaba que la situación no terminaba allí. Ella bajó lentamente el micrófono, pero no abandonó el escenario. Se acercó al borde, mirando ahora a toda la audiencia, como si estuviera a punto de revelar una pieza final de un rompecabezas que solo ella podía ver completo. Muchos de ustedes están aquí porque creen que esta noche es una celebración, dijo. Otros porque creen que es un reconocimiento. Y algunos, porque creen que siguen teniendo el control. Una ligera sonrisa apareció en su rostro. No era burlona. Era tranquila. Casi triste. Pero lo que ninguno de ustedes sabe todavía, es que esta lista nunca fue sobre quién entra o quién sale. Él sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en su tono había cambiado. Algo más profundo. Más estructural. Ella levantó ligeramente la vista hacia las luces del techo, como si por un instante pudiera ver más allá de la sala. Y cuando volvió a hablar, su voz fue apenas más baja, pero más firme. Esta lista era sobre quién está dispuesto a ser visto cuando todo se revela. El silencio que siguió no fue normal. No fue incómodo. Fue anticipatorio. Como si el propio salón contuviera la respiración. Él sintió como el pulso le golpeaba en las sienes. Su mente, por primera vez, no intentaba controlar la situación. Solo intentaba entenderla. Y en ese intento desesperado, comenzó a notar pequeños detalles que antes había ignorado, la disposición del personal en las salidas, la forma en que ciertos invitados no estaban sorprendidos, la sincronización casi perfecta de cada reacción en la sala. Nada era espontáneo. Nada había sido improvisado. Y entonces ella inclinó ligeramente la cabeza hacia él otra vez, como si supiera exactamente en qué punto de su mente acababa de caer la primera pieza de comprensión, mientras el ambiente seguía tensándose sin romperse todavía, como si algo mucho más grande estuviera a punto de atravesar ese instante. Él sintió como el aire dentro del salón se volvía más pesado, como si cada palabra de ella hubiera desplazado algo invisible que ahora presionaba contra las paredes, contra los cuerpos, contra la propia idea de normalidad. Intentó mantener la compostura, pero su mandíbula estaba tensa, sus manos ligeramente rígidas a los lados, traicionando una calma que ya no existía. Ella seguía observándolo, pero ahora había algo distinto en su mirada. Ya no era solo certeza. Era evaluación. Como si él, en ese preciso momento, hubiera dejado de ser el protagonista de su propio mundo y se hubiera convertido en una variable más dentro de un cálculo que apenas estaba empezando a resolverse. ¿Te estás dando cuenta, verdad?, dijo ella suavemente, sin necesidad de acercarse más al micrófono. Él no respondió. No podía. Su garganta seguía cerrada, y cada intento de pensar en una respuesta se deshacía antes de convertirse en palabras. Algunos invitados comenzaron a moverse ligeramente en sus asientos, incómodos, inquietos. Otros mantenían una atención absoluta, como si cualquier distracción pudiera hacerles perder algo importante. Ella bajó un poco la mirada, como si revisara mentalmente un punto invisible en el suelo del escenario. Lo interesante del control, continuó, es que solo funciona mientras todos aceptan que existe. Un leve murmullo recorrió el fondo del salón, pero fue rápidamente silenciado por la tensión dominante. Él frunció el ceño, tratando de aferrarse a algo concreto. A cualquier cosa que pudiera devolverle terreno firme. Pero todo lo que encontraba eran fragmentos, decisiones pasadas, nombres eliminados, reuniones estratégicas, acuerdos cerrados sin espacio para dudas. Y, sin embargo, ahora esos mismos fragmentos parecían piezas de un sistema que él nunca había visto completo. Ella dio un paso lateral, caminando lentamente por el borde del escenario. Durante años has construido estructuras, dijo, creyendo que eran sólidas. Empresas, alianzas, reputación, listas. La última palabra cayó con un peso extraño, como si estuviera cargada de un significado adicional que solo él comenzaba a intuir. Pero las estructuras no caen cuando las atacas directamente, añadió. Caen cuando descubren que nunca estuvieron equilibradas. Él sintió un pequeño nudo en el estómago. No era miedo todavía. Era algo más peligroso. Duda. Porque había algo en su tono, en su seguridad,
en la manera en que cada frase parecía colocarse exactamente donde debía, que no permitía descartarla como improvisación o teatro. Un hombre en la segunda fila se levantó ligeramente, como si fuera a decir algo, pero se detuvo. Ella no lo miró. No necesitaba hacerlo. Algunos de ustedes me conocen, continuó ella, otros solo han oído hablar de mí. Pero todos, sin excepción, han interactuado con lo que represento, aunque no lo sepan. El silencio volvió a expandirse. Él sintió que su corazón golpeaba más fuerte. Su mente intentaba reconstruir el contexto, encontrar el origen, el punto exacto donde todo esto había comenzado a escapar de su control. Pero cuanto más buscaba, más parecía que las piezas se reorganizaban solas en su contra. Ella se detuvo en el centro del escenario otra vez. Hoy no es una presentación, dijo. Es una verificación. La palabra cayó como un objeto pesado. Él parpadeó. Verificación. Algo en esa palabra le resultó inquietantemente familiar, pero no lograba atraparlo. Y entonces, como si ella hubiera esperado exactamente ese instante de confusión, levantó la mano ligeramente hacia un punto fuera del escenario. Las luces del salón parpadearon una sola vez. Solo una. Pero fue suficiente. Porque en ese parpadeo, varias pantallas que hasta ese momento habían permanecido apagadas alrededor del salón comenzaron a encenderse lentamente. Primero una. Luego otra. Luego todas. Él giró la cabeza de golpe. Las pantallas mostraban datos. Listas. Nombres. Conexiones. Flujos de información que se extendían como una red invisible atravesando todo lo que él creía separado. Sintió como el estómago se le hundía. No eran simples nombres de invitados. Eran vínculos. Relaciones. Movimientos. Decisiones. No, susurró sin darse cuenta. Ella lo escuchó. Y por primera vez en toda la noche, sonrió ligeramente hacia él. No era una sonrisa de triunfo. Era una sonrisa de confirmación. Ahora entiendes por qué te permití quitarme de tu lista, dijo ella con calma. El salón entero parecía haberse convertido en una sola mirada colectiva hacia las pantallas. Él dio un paso hacia el borde del escenario, sin saber exactamente por qué, como si su cuerpo intentara acercarse a una explicación física que su mente todavía no podía procesar. Porque las listas, continuó ella, solo funcionan cuando crees que son el sistema completo. Las pantallas cambiaron. Ahora mostraban un mapa. No uno geográfico simple, sino una red de nodos conectados, expandiéndose más allá del salón, más allá de la ciudad, más allá de lo que él podía comprender en ese instante. Y en el centro de esa red, hubo un nodo que parpadeó lentamente. Un nodo marcado con su propio nombre. El impacto de ver su propio nombre en el centro del mapa no fue inmediato como una explosión, sino como una grieta lenta que se extiende bajo los pies sin hacer ruido. Él lo miró fijamente, incapaz de apartar la vista, sintiendo como el significado se reordenaba dentro de su cabeza con una lentitud cruel. No era solo una etiqueta. Era el punto de convergencia. El eje. El lugar desde el cual todo lo demás parecía depender sin que él lo hubiera sabido. Un murmullo más profundo recorrió la sala cuando algunos invitados comenzaron a entender que aquello no era una simple presentación ni una revelación improvisada. Era una exposición estructurada de algo mucho más grande, algo que llevaba tiempo gestándose fuera de su alcance. Él dio otro paso hacia atrás, esta vez sin elegancia, sin control, con una torpeza que lo delataba frente a todos. Su mente intentaba resistirse, buscar una explicación alternativa, una interpretación menos devastadora. Pero el mapa seguía allí, estable, firme, implacable. Cada línea que conectaba su nodo se extendía hacia otros nombres que reconocía. Socios. Contactos. Personas que habían estado en su entorno durante años. Y más allá de ellos, capas adicionales de conexiones que nunca había visto juntas de esta forma. Ella observaba todo con una serenidad casi clínica. No estás en el centro porque seas el más importante, dijo suavemente. Estás en el centro porque eras el punto de observación. Él levantó la vista hacia ella con una mezcla de confusión y rechazo. Eso no tiene sentido, logró decir finalmente, aunque su voz sonó más débil de lo que esperaba. Ella inclinó ligeramente la cabeza.
Tiene todo el sentido, si alguna vez entendiste que no eras quien tomaba las decisiones finales. Un silencio incómodo se instaló de nuevo. Él sintió un calor extraño subirle por el cuello. ¿Humillación? Quizás. O algo más primitivo, la sensación de haber sido observado mientras creía estar observando. Las pantallas cambiaron otra vez. Ahora mostraban líneas de tiempo. Eventos. Reuniones. Decisiones estratégicas. Pero cada uno de esos momentos estaba conectado a puntos externos que él no reconocía. Intervenciones, patrones, influencias silenciosas que habían modificado resultados sin dejar rastro evidente en su percepción. Esto es imposible, murmuró uno de los invitados desde el fondo del salón. Pero nadie lo contradijo. Porque lo que estaban viendo no parecía una acusación ni una narrativa emocional. Parecía un registro. Ella dio un paso más hacia el borde del escenario, mirando ahora al público en general. Durante años se ha asumido que las decisiones visibles son las que determinan los resultados, dijo. Pero la mayoría de las decisiones importantes nunca aparecen donde ustedes creen. Él apretó los puños. Su mente comenzaba a resistirse de otra forma. No negando lo que veía, sino intentando reinterpretarlo. Intentando recuperar el control a través del análisis. Pero cada intento terminaba en un punto muerto. Porque todo parecía demasiado coherente. Demasiado integrado. Demasiado preparado. ¿Qué es esto?, preguntó él finalmente, esta vez con más firmeza, aunque aún había una fisura en su voz. Ella lo miró directamente otra vez. Y esta vez su expresión cambió ligeramente. No era frialdad. Era algo más cercano a la paciencia. Esto es lo que ocurre cuando alguien cree que eliminar nombres es suficiente para eliminar sistemas, respondió. Las pantallas hicieron un zoom lento sobre el nodo central otra vez. Su nombre. Luego comenzaron a expandirse nuevas conexiones, más finas, más profundas, como si estuvieran revelando capas que antes estaban ocultas bajo otra estructura. Él sintió que su respiración se volvía irregular. Tú has estado, empezó a decir, pero se detuvo. Ella completó la frase sin esfuerzo. Observándote. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Ya no era expectante. Era denso. Casi incómodo físicamente. Él tragó saliva. ¿Desde cuándo?, preguntó finalmente, pero la pregunta no era solo temporal. Era estructural. Ella tardó un segundo en responder, como si la precisión del momento importara más que la velocidad. Desde antes de que decidieras empezar a borrar nombres, dijo. Algunos invitados intercambiaron miradas nerviosas. Otros permanecían inmóviles, como si moverse pudiera alterar algo que no comprendían del todo. Él sintió que algo dentro de él empezaba a desorganizarse. No era miedo puro todavía. Era la pérdida progresiva de coherencia interna. La sensación de que su historia personal estaba siendo reescrita frente a él sin su consentimiento. Entonces todo esto, la lista, la gala, dijo lentamente, intentando reconstruir un marco lógico. Ella asintió apenas. No era una invitación, dijo. Era una exposición controlada. Las palabras de exposición controlada hicieron que algunos en la sala reaccionaran visiblemente. Pero ella no se detuvo. Las pantallas cambiaron una vez más. Ahora mostraban ramificaciones fuera del edificio. Ciudades. Instituciones. Flujos de comunicación que parecían cruzarse como si todo estuviera conectado a un nivel que no era visible en la superficie de la vida cotidiana. Él sintió un mareo leve, casi imperceptible, pero suficiente para obligarlo a apoyar una mano en el borde del escenario. Su propio nombre seguía parpadeando en el centro del sistema, como si fuera el único punto fijo en un conjunto que no dejaba de expandirse. Y entonces, mientras intentaba encontrar un punto de apoyo mental, notó algo más. Algo que no había visto antes en las pantallas. Una segunda capa emergente bajo su nodo. Un acceso. Una bifurcación. Y una palabra que comenzaba a formarse lentamente junto a ella mientras la sala entera permanecía suspendida en un silencio que ya no pertenecía a nadie en particular, como si el siguiente nivel de lo que estaba ocurriendo estuviera a punto de activarse sin que aún estuviera claro quién lo había iniciado realmente.
El salón permanecía suspendido en un silencio tan profundo que parecía haber borrado incluso la noción del tiempo. Las pantallas seguían brillando con aquel mapa imposible, expandiéndose lentamente como una constelación viva que respiraba con cada decisión del sistema. Él seguía apoyado en el borde del escenario, sintiendo que su propia identidad se deshilachaba entre capas de información que antes no existían para él. El nodo con su nombre seguía parpadeando en el centro, pero ahora ya no estaba solo. La segunda capa que había aparecido comenzó a activarse con una lentitud casi ceremonial. Líneas más finas, más precisas, emergían desde su punto central hacia direcciones que no pertenecían a estructuras visibles del mundo físico. No eran empresas. No eran personas. Eran sistemas dentro de sistemas. Influencias silenciosas que operaban detrás de decisiones que él siempre creyó haber tomado solo. Su respiración se volvió más pesada. Y entonces ocurrió el cambio. El nodo no solo lo mostraba a él. Lo estaba leyendo. Una nueva serie de datos comenzó a desplegarse junto a su nombre, como si el sistema estuviera evaluando no solo lo que había hecho, sino lo que podía hacer. Escenarios posibles, ramificaciones futuras, líneas de comportamiento. No era un registro del pasado. Era una simulación del porvenir. Él sintió un escalofrío profundo recorrerle la espalda. No puedes, susurró, pero su voz se perdió antes de terminar la frase. Ella dio un paso más hacia el centro del escenario, colocándose entre él y las pantallas, sin bloquearlas realmente, pero captando toda la atención del espacio. Si puedo, dijo con calma. Porque nunca se trató de controlarlo todo. Se trataba de entenderlo todo antes de que alguien creyera que lo estaba controlando. El mapa detrás de ella comenzó a estabilizarse. Las conexiones dejaron de expandirse. Era como si el sistema hubiera alcanzado un estado de equilibrio. O de revelación final. Los invitados ya no susurraban. Ya no se miraban entre ellos. Ahora todos miraban las pantallas con una mezcla de incredulidad y comprensión fragmentada, como si cada uno estuviera viendo solo una parte de una verdad demasiado grande para ser absorbida de una sola vez. Él levantó la vista hacia ella. Por primera vez ya no había arrogancia en su mirada. Solo preguntas. Demasiadas preguntas. ¿Quién eres realmente? Dijo, y esta vez no fue una acusación. Fue una rendición parcial. Ella lo miró en silencio durante unos segundos largos. Luego respondió sin dramatismo. Soy el punto donde las versiones de control se detienen. Un murmullo casi imperceptible recorrió la sala, pero se apagó de inmediato. Las pantallas comenzaron a oscurecerse lentamente, una por una, como si el sistema estuviera cerrando capas de visualización que ya no necesitaba mostrar. Solo el nodo central permaneció visible. Su nombre. Pero ahora ya no parpadeaba con tensión, sino con estabilidad. Como si hubiera aceptado su lugar dentro del sistema. Él sintió algo extraño en ese instante. No era derrota. Tampoco era victoria. Era comprensión. Una comprensión incómoda, profunda, irreversible. Yo nunca estuve fuera de la lista, dijo lentamente, casi para sí mismo. Ella asintió suavemente. Nunca hubo fuera. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. Ya no era tensión. Era resolución. Las pantallas finalmente se apagaron por completo, dejando el salón nuevamente en su forma original, luces cálidas, invitados inmóviles, un escenario que ahora parecía más pequeño de lo que era al principio. Pero nada había vuelto a ser lo mismo. Él se enderezó lentamente, soltando el borde del escenario. Sus manos ya no temblaban, pero tampoco estaban firmes. Estaban en un punto intermedio, como si su cuerpo hubiera aprendido una nueva forma de equilibrio. Miró a los invitados. Luego al espacio vacío donde antes estaban las proyecciones. Y finalmente a ella. Entonces esto era una integración, dijo. Ella negó suavemente. Era una elección. Esa palabra quedó suspendida en el aire. Elección. No castigo. No exposición. Elección. Él cerró los ojos un segundo. Y cuando los abrió, algo había cambiado en su expresión. No era transformación completa, pero sí un desplazamiento interno.
Como si una parte de él hubiera dejado de resistirse. ¿Y ahora?, preguntó, ¿qué pasa conmigo? Ella lo observó con una calma absoluta. Por primera vez en toda la noche, su mirada no parecía evaluar. Parecía concluir. Ahora, dijo, dejas de pensar que el centro es un lugar que se ocupa, y entiendes que es un lugar que se sostiene. El aire del salón se sintió más ligero. Algunos invitados comenzaron a moverse lentamente, como si el hechizo colectivo que los mantenía inmóviles se estuviera disolviendo. Copas se levantaron de nuevo. Sillas se ajustaron. Suspiros largos regresaron a los cuerpos. Pero algo fundamental había cambiado en todos. Ya no miraban el evento como espectadores, sino como parte de algo que los incluía sin haberlo pedido. Él dio un último vistazo al escenario, ahora vacío de pantallas, vacío de proyecciones, pero lleno de una presencia invisible que aún persistía. Y luego bajó lentamente los escalones. No como alguien expulsado, sino como alguien que finalmente entendía dónde estaba parado. Ella no lo siguió. No lo detuvo. Solo lo observó. Como si supiera que el verdadero inicio no había sido esa noche, sino el momento en que alguien decidió creer que una lista podía definir la realidad. Y mientras él desaparecía entre la multitud que comenzaba a dispersarse, el salón volvió poco a poco a su forma de gala elegante y perfecta, aunque debajo de esa apariencia quedaba algo nuevo, invisible, irreversible, como una estructura silenciosa que ahora lo conectaba todo sin necesidad de ser vista, y que continuaría existiendo mucho después de que las luces se apagaran por completo.